Primera ley biológica de la naturaleza. Ninguna de estas experiencias conflictivas fue voluntaria o autoinducida por el individuo. Siempre lo tomó desprevenido con el pie izquierdo. El individuo estaba o se sentía solo y la vivencia fue siempre muy aguda o dramática para él. Por eso, incluso años después, puede recordar con gran claridad ese momento de conmoción. Como en una fotografía, el cerebro almacena ese instante. La primera ley biológica de la naturaleza, descubierta por el Dr. Hammer, también se denomina regla de hierro del cáncer. De hierro porque se aplica a todos los programas especiales. El término cáncer tendría que redefinirse. Para el Dr. Hammer es cáncer todo lo que en fase activa del conflicto produce más células o menos células. Las pérdidas funcionales las denomina enfermedades equivalentes al cáncer porque funcionan exactamente igual. La diferencia es que en la fase activa del conflicto no hay cambio celular, sino únicamente una falla de función. Redefinir términos cáncer y enfermedad. En general, con la Germanische Heilkunde, que será la base de todas las terapias en el futuro, hay que redefinir muchos conceptos, empezando por el término enfermedad. Deberíamos llamar enfermedad a la fase activa del conflicto, en su mayor parte asintomática y por tanto casi siempre pasada por alto. En esta fase el individuo está en estrés y cada fibra de su cuerpo se orienta a resolver el conflicto. ¿O deberíamos llamar enfermedad a la fase de curación? En esta fase de curación, la causa ya resuelta y el organismo deben recuperarse del esfuerzo. En realidad, el término enfermedad encajaría mejor con el shock de conflicto en sí, porque ese conflicto biológico es la causa de que un programa especial tenga que activarse. Nota: la causa de la enfermedad no es la enfermedad en sí misma. Más bien el término enfermedad encaja con el término SBS, desde el inicio hasta su fin. De hecho, Hammer ha sustituido el término enfermedad por SBS en las 3 primeras leyes biológicas. Inicialmente, el primer criterio de la primera ley biológica se enuncia como: toda enfermedad ahora SBS se inicia por un DHS. La segunda ley la definía como el carácter bifásico de todas las enfermedades, ahora de todos los SBS. Y la tercera ley, el sistema ontogenético de todas las enfermedades, ahora SBS. En medicina, muchas cosas tendrán que ser reevaluadas a raíz de los descubrimientos del Dr. Hammer. Se puede afirmar sin duda que el Dr. Hammer introduce un cambio de paradigma en la medicina. ¿Terapia centrada en el síntoma o en la causa? La pregunta decisiva es: ¿la terapia debe girar en torno al síntoma o en torno a la causa? La respuesta es clara. Tiene que girar en torno a la causa. La causa debe resolverse y solo entonces desaparecen los síntomas. Segunda ley biológica de la naturaleza. Si la primera ley biológica de la naturaleza describe la causa, entonces la segunda ley biológica de la naturaleza describe la solución. Estas 2 primeras leyes de la naturaleza descubiertas por el Dr. Hammer también son las más importantes. Las otras 3 leyes de la naturaleza son de naturaleza más descriptiva. La segunda ley de la naturaleza es la ley de las 2 fases de todos los programas especiales, siempre que el conflicto pueda resolverse. Así se pasa de la primera fase activa del conflicto simpático-tónico a la segunda fase de curación vagotónica, solo gracias a la resolución del conflicto. Si este conflicto no se puede resolver, entonces continúa la primera fase de estrés simpático. Si el conflicto no se resuelve. Sin la resolución del conflicto, el curso del conflicto sería el siguiente. Tiene un paciente frente a usted, que solo tiene los síntomas activos del programa especial respectivo. Cualquier cáncer de colon se volvería cada vez más grande. El carcinoma de mama adenoide o el melanoma también se haría cada vez más grande. En el caso del hueso, la osteólisis ocurre durante la fase activa del conflicto. Entonces, si el paciente tiene un conflicto de autoestima activo y no resuelto, se le diagnosticaría osteoporosis en la medicina convencional. Sin embargo, también depende de qué tan pesado sea este conflicto en el alma del paciente. Ahora se encuentra en un estado de estrés constante, no come, apenas duerme, apenas descansa y está agotando sus reservas de energía.
Es previsible que su batería se agote en algún momento y muera de demacración. La madre naturaleza construye los lobos beta a través de conflictos territoriales. La manada necesita muchos lobos beta y no deben morir. Se arreglan con su conflicto, se rinden frente al más fuerte, se subordinan, llegan a un acuerdo con él, transforman la intensidad del conflicto y envejecen con él, pero cambian permanentemente en su esencia. Por ejemplo, se hacen suaves y sumisos ante el alfa. Si el conflicto no se puede resolver, una posibilidad es la muerte por demacración. La otra posibilidad sería aceptar el conflicto, lo que resultaría en un síntoma crónico de la fase activa, por ejemplo, esclerosis múltiple, diabetes o psicosis. Entonces, ¿cómo se resuelve el conflicto? Como ya se ha indicado, no puede haber una solución patente, pero un conflicto se resuelve cuando ya no puede suceder. Por ejemplo, cuando la persona con quien tienes ese conflicto muere. Por lo tanto, la muerte de una persona puede significar la vida para la otra. Sin embargo, el conflicto tampoco puede volver a ocurrir si uno lo evita constantemente. Por ejemplo, evitando al jefe para siempre, pero un conflicto también puede resolverse mediante una conversación aclaratoria con el jefe, y posiblemente hasta puede conducir a una amistad duradera. También puedes resolver un conflicto cambiando tu actitud interior hacia él. Por ejemplo, si tu abuelo te obligó a beber leche cuando eras niño y desde entonces has sufrido una alergia crónica a la leche, esta alergia a la leche puede desaparecer si te dices a ti mismo: yo era un niño entonces y era impotente contra mi abuelo. Hoy soy un adulto y ya no dejo que nadie me obligue a hacer nada. Si se ha sido abandonado por su pareja y ha sufrido un conflicto en el proceso, puede resolver este conflicto buscando una mejor pareja. Si uno finalmente puede reírse de este conflicto, esta risa es una señal inequívoca de que este conflicto está realmente resuelto. Y a la inversa, si la persona rompe a llorar al hablar de ello, es una señal inequívoca de que el conflicto no se ha resuelto. Por cierto, el arte real de la Germanische Heilkunde es dar sabios consejos al paciente. Sin embargo, la sabiduría no se puede aprender. Las personas alfa, hombres y mujeres, son personas sabias porque no tienen conflictos territoriales y por lo tanto pueden alcanzar su plena madurez emocional. La crisis en medio de la fase de curación. Con la resolución del conflicto, el paciente cae visiblemente en una vagotonía profunda. Los vasos sanguíneos pasan de estar contraídos a dilatarse y tiene las manos calientes e incluso fiebre. En el cerebro y a nivel de órganos se deposita edema en las áreas implicadas. El paciente entra en la llamada fase exudativa. Este almacenamiento de edema provoca hinchazón, que a su vez genera diversos síntomas, como aumento de la presión intracraneal y dolor. El paciente se siente claramente más enfermo. Es entonces cuando suele acudir a distintos terapeutas. Uno le administra antibióticos, otro glóbulos homeopáticos. Al final de la fase de curación, el paciente se encuentra bien y un terapeuta atribuye la mejoría a los antibióticos y el otro a los glóbulos. Desde la Germanische Heilkunde, ambos han intentado tratar una fase de curación. Para evitar que el organismo caiga demasiado en la vagotonía, la madre naturaleza ha dispuesto la crisis. Las crisis son similares dentro de la capa germinal. En realidad, las crisis son síntomas de origen cerebral. Existen las crisis del tronco encefálico, la del cerebelo, la de la médula cerebral y la de la corteza cerebral. Todas las crisis son simpaticotónicas, con constricción de vasos, extremidades frías y sudor frío. El paciente en plena crisis tiene escalofríos y siente frío. La dinámica de la crisis en la fase de curación. Dependiendo de la carga de conflicto, esta crisis puede manifestarse solo como un pequeño segundo pico, que ni siquiera siempre llega a percibirse. Sin embargo, también puede prolongarse varios días con una fase previa, una fase principal y una fase posterior a la crisis. Las crisis más impresionantes son las de la corteza cerebral. Aquí, además de los síntomas ya descritos, pueden aparecer ausencias, migrañas, coma hepático, embolia pulmonar, infarto coronario, ataques epilépticos, etc. Todos los pacientes atraviesan la epicrisis o crisis propiamente dicha. El punto realmente crítico, sobre todo cuando la carga del conflicto es grande, se sitúa siempre después de la crisis. La crisis tiene la tarea de girar el timón casi de vuelta hacia la salud, y por ello no debería suprimirse una crisis simpaticotónica con sustancias vagotónicas. Por el contrario,
La crisis debería ser apoyada, por ejemplo, con café. Si la crisis fue demasiado débil o la carga de conflicto demasiado grande, el paciente muere después de la crisis. Si la crisis fue lo bastante intensa, el paciente consigue tras ella regresar a la eutonía. En este punto, los antiguos médicos declaraban: el paciente está ahora fuera de peligro. Esa crisis es pues la montaña crítica. Con la resolución del conflicto, el paciente se va sintiendo cada vez peor debido a la acumulación de edema. En plena crisis, muchos creen que el cuerpo se está volviendo loco o incluso que van a morir. Con el inicio de la crisis, el edema se exprime y el paciente entra en una fase de diuresis intensa. Necesita ir al baño con mucha frecuencia. Después de la crisis, el relé cerebral y el área del órgano empiezan a cicatrizar. El paciente entra en la fase de restauración. A partir de ese momento, la mejoría es continua. Al final de la fase de curación, el paciente está prácticamente como nuevo. Los microbios han degradado los tumores. Los agujeros se han rellenado de nuevo. Los déficits funcionales han desaparecido. Solo quedan cicatrices en el cerebro y en el órgano, pero por lo general ya no representan un problema. El paciente vuelve a estar sano. Ejemplo ilustrativo de crisis. Un pequeño ejemplo de crisis que quizá usted mismo haya experimentado tras la resolución de un problema territorial que afecta el epitelio escamoso de la pequeña curvatura del estómago. El dolor de estómago desaparece de inmediato, pero aparece la sensación de náuseas. Estas náuseas culminan en la crisis, es decir, en una breve ausencia, junto con un ataque epiléptico de los componentes musculares estriados de la pequeña curvatura gástrica. Uno tiene que vomitar y sufre una fuerte centralización con sensación de frío. Después de esto se vuelve de nuevo a la vagotonía. Uno vuelve a tener calientes las manos y las náuseas se disipan, es decir, ese vómito que se tuvo fue la crisis. Lo descrito hasta ahora muestra una de las tareas de las crisis: girar el timón en dirección a la salud. La otra tarea de la crisis es comprobar si el conflicto puede resolverse en un tiempo razonable. Si uno tarda demasiado, muere poco después de la crisis. Quiero explicar esta drástica selección de la madre naturaleza a partir del ejemplo de infarto coronario. Ejemplo biológico: la lucha territorial en los ciervos. Tomemos la lucha territorial entre ciervos. El más débil es expulsado por el ciervo más fuerte. El más débil sufre así un conflicto de pérdida de territorio. No logra resolver este conflicto, permanece en fase activa y la carga de conflicto aumenta visiblemente. Si ahora un lobo mata al ciervo dominante, el ciervo subordinado piensa: esto me viene de maravilla, ahora puedo recuperar la manada. Con ese pensamiento resuelve su conflicto de pérdida de territorio y entra en fase de curación y en la crisis. En ese momento, la madre naturaleza evalúa la carga acumulada. Si supera un umbral crítico en humanos, alrededor de 9 meses para el conflicto de pérdida territorial, la naturaleza determina que no es el mejor candidato para reproducirse y para evitar más problemas en la manada se produce la muerte. De esta manera, la naturaleza decide qué líneas de vida deben continuar. La solución errónea del conflicto, ejemplo del empleado jubilado. Existe además la solución errónea del conflicto. Supongamos que un empleado sufre un conflicto de pérdida de territorio debido a una bajada de categoría en la empresa. Permanece en conflicto activo y adelgaza. Después de 6 meses se resigna a la situación y se dice a sí mismo: pasaré estos pocos años que faltan hasta la jubilación. No voy a hacer ya ningún esfuerzo más por esta estúpida empresa. De este modo consigue reducir su conflicto y también disminuye su angina de pecho. Con la jubilación comienza para este ex empleado una nueva vida. Los problemas de la empresa quedan atrás y por fin puede dedicarse a su gran afición, su aviario. Allí puede nombrarse presidente e incluso pronto gobernador general. Ahora este hombre recién jubilado por fin tiene su territorio y con ello resuelve su conflicto de pérdida de territorio que llevaba activo más de 9 meses y unas 6 semanas después de jubilarse muere de un infarto. Nuestro ministro de Asuntos Sociales llamaría a eso con ironía una muerte prematura socialmente aceptable. Paradójicamente, la resolución del conflicto fue fatal, porque en la naturaleza no existe la jubilación. En una manada natural, este lobo beta habría permanecido siempre en su posición y podría haber envejecido así. Desde la Germanische Heilkunde, podríamos haber aconsejado a este compañero ya después del conflicto algo como:
Cuidado con la jubilación. Mejor no te jubiles. Quédate en la empresa como portero nocturno, por ejemplo, incluso sin sueldo, para que cada día vuelvas a molestarte un poco y así no resuelvas del todo este conflicto de pérdida de territorio. La jubilación no te aporta nada. Este ejemplo pretende mostrar que no siempre se trata de resolver el conflicto. En muchos casos, la llamada terapia consiste en que la persona afectada pueda sobrevivir manteniéndose en un estado de permanecer activo en el conflicto. Tercera ley biológica de la naturaleza. Un shock de conflicto biológico, el DHS, comienza un programa especial desde el punto de vista biológico. Este programa nos ayuda a resolver dicho conflicto y recuperar el equilibrio. Los programas especiales controlados desde el tronco encefálico y el cerebelo provocan proliferación celular en la fase activa del conflicto. El tronco encefálico y el cerebelo en conjunto se denominan cerebro antiguo. Los programas especiales controlados desde la médula cerebral y la corteza cerebral provocan pérdida celular en la fase activa del conflicto. La médula cerebral y la corteza cerebral juntas se denominan simplemente cerebro o cerebro nuevo. Además, las pérdidas funcionales también se controlan desde la corteza cerebral sin que se produzca ni atrofia ni proliferación celular. Desde este mismo orden, ya queda evidente que la idea de que exista una sola célula que sea supuestamente maligna carece de fundamento. Más bien, tal explicación surge de la incapacidad de comprender las verdaderas conexiones biológicas. Por cierto, sin el cerebro no se puede desarrollar un cáncer en absoluto. En los animales de laboratorio sometidos a las torturas de experimentación, siempre se desencadena un conflicto biológico y se mantiene el conflicto activo de forma brutal. Cuarta ley biológica de la naturaleza. Observe a un niño pequeño mientras gatea por el jardín. El niño se lleva casi todo a la boca y eso es algo bueno. El niño se familiariza con los microbios y luego los tendrá disponibles para cualquier fase de curación. Sin embargo, si al niño no se le permite llevarse nada a la boca, no podrá familiarizarse con los microbios. El adulto ya no se lleva todo tipo de cosas a la boca. Como resultado, sus eventuales fases de curación no serán biológicas. Necesitamos a los microbios como cirujanos. Por ejemplo, ningún cirujano puede extirpar una próstata sin afectar los nervios adyacentes, lo que suele provocar una impotencia permanente. Los microbios, por otro lado, pueden degradar tuberculosamente un cáncer de próstata inactivo sin dañar los nervios. Todos los microbios se adhieren estrictamente a los límites de los tejidos y nunca afectarían a otra capa germinal. Por lo tanto, las fibras nerviosas no se ven afectadas en una fase de curación biológica con tuberculosis. En la fase activa del conflicto anterior, los tumores se desarrollaron en los órganos controlados por el cerebro antiguo, que ayudan a resolver el conflicto desencadenante mediante la proliferación celular y la mejora funcional. Ahora, en la fase de curación el conflicto se resuelve y ese tumor es innecesario, tampoco tiene división celular y está inactivo. Con la resolución del conflicto, los microbios reciben ahora el orden del cerebro para comenzar su trabajo, como basureros y cirujanos, y descomponer ese tumor que se ha vuelto superfluo, de una manera tuberculosa, gaseosa y necrotizante. El tumor se descompone de manera similar a una manzana que se pudre. Entonces, durante esta antigua fase de curación controlada por el cerebro, siempre ocurre la descomposición tuberculosa y un síntoma típico son los sudores nocturnos. Entonces, si conoces los sudores nocturnos sudorosos, siempre es una doble razón para regocijarse. Primero, podrías resolver tu conflicto. En segundo lugar, eres dueño de los microbios. En una fase de curación tan tuberculosa, el cuerpo pierde una gran cantidad de proteínas que deben devolverse al cuerpo a través de una dieta alta en proteínas. Mantener una cura de ayuno en una fase de curación de este tipo, con el objetivo de matar de hambre a ese cáncer supuestamente maligno, puede costarle rápidamente la vida al paciente. Se debilita cada vez y termina muriendo de agotamiento. A comienzos del siglo pasado, la tuberculosis pulmonar, una resolución de un miedo a la muerte,
estaba muy extendida y también se conocía como consunción o la enfermedad de los pobres. Los ricos que podían permitirse una dieta rica en proteínas por lo general sobrevivían a esta consunción. Los pobres, en cambio, que apenas tenían acceso a la carne, morían como moscas. Toda madre se alegra cuando su hijo enfermo come con apetito. Ninguna madre le negaría comida a su hijo enfermo. En el caso del tejido glandular controlado por el tronco encefálico, en la fase de curación los microbios asociados son los hongos y las bacterias fúngicas, es decir, las micobacterias. En el caso del tejido glandular controlado por el cerebelo, los microbios asociados son las bacterias fúngicas, micobacterias. En cuanto al tejido conectivo controlado por la médula, los microbios asociados son las bacterias. Estas bacterias ayudan a reparar la necrosis y la osteólisis producidas en la fase activa del conflicto anterior. La borrelia pertenece a las bacterias así. Los síntomas típicos de la llamada enfermedad de Lyme son dolores articulares. El dolor articular aparece en la fase de curación después de la resolución de un conflicto de autodevaluación. En una fase de curación como esta, las bacterias están trabajando activamente, pero no han sido ellas las que han causado dicha fase de curación. Han sido llamadas por nuestro cuerpo, como se llama el cuerpo de bomberos cuando hay un incendio, para ayudar en el proceso. La administración de antibióticos en una fase de curación de este tipo, con su efecto simpático-tónico, hace que el paciente salga de la vagotonía. La hinchazón disminuye y con ella el dolor. Sin embargo, los microbios dejan de actuar porque solo trabajan en vagotonía. La fase de curación continúa a pesar de la administración de antibióticos, pero ya no de forma biológica. La necrosis y los defectos resultantes permanecen de por vida. El epitelio escamoso funciona completamente sin microbios, porque es casi seguro que los virus no existen. El virus es una hipótesis de Louis Pasteur, quien examinó a personas enfermas. Encontró un grupo de pacientes en los que estaban actuando hongos y otro grupo de pacientes en los que estaban actuando bacterias. La opinión de Pasteur era que el microbio es el que enferma a la persona, pero luego se encontró con un grupo de pacientes en los que no pudo detectar ningún microbio. Se trataba de pacientes del grupo de células escamosas rojas. Tenían neumonía, cistitis, hepatitis, poliomielitis, ampollas febriles, rinitis, etc. Entonces Pasteur pensó que en estos pacientes la causa tendría que ser un microbio que, por un lado, fuera tan pequeño que no pudiera verlo con su microscopio óptico y que, por otro lado, fuera tan tóxico que pudiera causar, por ejemplo, una hepatitis. A ese microbio invisible, Pasteur le dio el nombre de virus, que en latín significa veneno. Las ideas de Pasteur, según las cuales los microbios enferman a las personas y existe un virus, sigue siendo sostenidas por la medicina convencional hoy en día. Robert Koch formuló la detección de patógenos en sus postulados conscientes. Primero, detección y aislamiento del patógeno del tejido enfermo. En segundo lugar, el cultivo del patógeno en un cultivo puro. En tercer lugar, excitación de la misma enfermedad en una persona sana. Cuarto, el reaislamiento del patógeno. En general, hoy en día se cree que el virus tiene un tamaño de unos pocos átomos y puede adherirse al ADN de la célula como una molécula. Sin embargo, al dividir la célula, el virus se copiaría automáticamente junto con la célula y por lo tanto se reproduciría. Se supone que el virus no está vivo y por lo tanto no tiene metabolismo. Debido a su tamaño molecular, el primer postulado de Koch difícilmente puede cumplirse en el caso de virus. Si se compara la célula con un montón de arena, el virus es un grano de arena. Este problema no existe con hongos y bacterias. Estos microbios están vivos, tienen metabolismo y son fácilmente detectados por el microscopio óptico, debido a su tamaño. Entonces, en un paciente con tuberculosis pulmonar o un paciente con enfermedad de Lyme, se pueden detectar fácilmente los microbios respectivos. El cultivo de un hongo o una bacteria también tiene éxito. Los hongos se pueden cultivar en un ambiente frío, húmedo, es decir, simpático-tónico. Los hongos también se multiplican en la fase activa del conflicto. Las bacterias se pueden cultivar en un ambiente cálido y vagotónico, como en una incubadora. Las bacterias se reproducen solo con resolución de conflictos en la vagotonía. Pero, ¿cómo se podría obtener un cultivo puro de este supuesto virus, que es como un simple grano de arena, si éste necesita inevitablemente de toda la pila de arena para su reproducción? Ante la imposibilidad de cumplir con este requisito científico,
La medicina convencional ha tenido que idear un truco, la prueba PCR. Pero lo que es un absurdo absoluto, de acuerdo con la cuarta ley biológica de la naturaleza del Dr. Hammer, es el cumplimiento del tercer postulado de Koch, es decir, un microbio no puede desencadenar una fase de curación vagotónica, por lo tanto no es posible desencadenar la enfermedad de Lyme en una persona sana. Nuevamente con una borrelia de un paciente con enfermedad de Lyme. No se puede desencadenar la tuberculosis pulmonar con un tubérculo de un paciente con tuberculosis pulmonar en una persona sana. El microbio no es más la causa de una fase de curación, de lo que el bombero no es la causa del incendio. El tercer postulado de Koch nunca puede haberse cumplido, por esta razón tampoco puede haber contagio. Sin embargo, muchas personas pueden estar al mismo tiempo en una fase de curación, por ejemplo, con tuberculosis pulmonar después de una guerra. Durante la guerra esas personas sufrieron un miedo a la muerte, que podrían haber resuelto con la paz posterior. En todos estos pacientes con tuberculosis pulmonar se pueden detectar los tubérculos, pero esta prueba no significa que esos tubérculos sean la causa. Supongamos que el Dr. Hammer tiene razón en sus afirmaciones, que el mal en nuestro cuerpo no existe, que la infección no existe, que las sustancias cancerígenas no existen. ¿No es eso liberador? Perderíamos estos temores infundados y podríamos marchar por la vida con alivio. Podríamos reconocer esta exageración actual del coronavirus. Podríamos reconocer esta exageración actual del coronavirus por lo que es decir, el mayor robo de la libertad de la población mundial y la instalación de una dictadura mundial jerárquica global. Por lo tanto, la esclavitud de la humanidad. Quizás esta es también la razón por la que el Dr. Hammer ha sido combatido y silenciado por el Estado profundo durante 4 décadas. La pista O'Reilly es igual a alergia. Todo proceso que transcurre de forma crónica se mantiene a través de raíles. En el instante del shock biológico o DHS, la persona afectada abre de par en par los ojos, los oídos y la boca. En ese preciso momento nuestro cerebro hace un clic como una cámara fotográfica, originando el foco de Hammer. Simultáneamente el cerebro registra y almacena todas las circunstancias e impresiones sensoriales que rodean el evento, olores, sonidos, personas o sabores. Estos elementos funcionarán en el futuro como un sistema de alerta temprana o radar, advirtiéndonos ante situaciones similares para activar preventivamente el programa biológico. Las impresiones sensoriales incluyen los olores, los sonidos, los sabores, las sensaciones, la temperatura, el sol, las situaciones conflictivas, los lugares conflictivos, etc. Y por supuesto, también individuos percibidos como ciertas personas o animales, y por supuesto, pastos, polen, etc. Entonces, todo lo que percibimos puede ser almacenado por nuestro cerebro. Aquí en Germanische Heilkunde hablamos de pistas o raíles. Eso también se refiere al término común alergia. Si uno estaba bebiendo leche durante el conflicto, nuestro cerebro podría almacenar esta leche como una pista, lo que resultaría en la llamada alergia a la leche. Todo proceso crónico se mantiene a través del pistazo raíles grabados en el instante del DHS. Como ejemplo, un niño pequeño recibe inesperadamente leche artificial en lugar del pecho materno, viviendo un shock biológico de bocado indigerible con rabia. En este momento, su cerebro registra la leche como una pista secundaria. El programa especial de las vellosidades intestinales, tejido endodérmico controlado por el tronco encefálico, inicia de inmediato una proliferación celular para aumentar la secreción de jugos digestivos y así poder digerir este bocado. Sincrónicamente, la musculatura intestinal lisa aumenta su tono localmente, pero detiene el movimiento en el resto del colon, lo que se manifiesta como estreñimiento durante la fase activa. Al resolver el conflicto, los microbios degradan el tejido sobrante de forma tuberculosa y la musculatura activa un peristaltismo aumentado, provocando diarrea y cólicos en la fase de curación. Supongamos que la leche artificial pudiera digerirse con éxito. En ese caso, la proliferación celular de las vellosidades intestinales, que ya no es necesaria, se convertiría en una lesión tuberculosa y la musculatura intestinal lisa aumentaría el peristaltismo, provocando diarrea. Al final de la fase de curación, todo volvería a la normalidad. Sin embargo, el cerebro del niño ha codificado esa leche como una pista. En el futuro, si el intestino debe procesar leche, incluso en trazas mínimas,
Este SBS podría reactivarse de inmediato, sin necesidad de otro shock. La persona quizá no sea consciente de esos rastros de leche en la comida, pero el subconsciente responde al instante pudiendo volverse alérgica a la leche. Las pistas pueden permanecer toda la vida, incluso como adulto. Esta persona puede mantener la llamada intolerancia a la lactosa, pero el término alergia a la leche es impreciso. Supongamos que uno ha reaccionado con este conflicto con la leche, en lugar de con un conflicto de bocado con respecto al intestino. Ha reaccionado con un conflicto de separación con respecto a la piel externa. En ese caso, uno reacciona a la leche de la misma manera alérgicamente, pero no con el intestino, sino con la piel externa. Si alguien dice que tiene alergia a la leche, entonces uno debe preguntarse de inmediato, ¿qué síntoma reacciona a la leche? Porque a partir del síntoma del órgano, podemos concluir el contenido del conflicto. La leche solo se almacenaba como una pista. No importa cómo se llama esta alergia, el mecanismo es siempre el mismo. De la misma manera, uno podría reaccionar al humo con una migraña. Si el humo se almacenó como una pista en el caso de un miedo frontal, un peligro que te llega desde el frente, una migraña es la crisis después de un miedo frontal. La llamada migraña de fin de semana extendida significaría que uno siempre se sale de la pista hacia la fase de curación el fin de semana. Por lo tanto, una pista debe mantener activo este conflicto de miedo frontal durante la semana. Es casi obvio que el miedo frontal sufrido debe buscarse entonces en la empresa donde se trabaja. Gracias al conocimiento de la Germanische Heilkunde, uno se convierte rápidamente en un detective de la biología y se experimenta una alegría inmensa cuando se logra finalmente dar en el clavo al identificar la causa real. Todo proceso que la medicina oficial etiqueta como enfermedad crónica sigue rigurosamente este mismo mecanismo, manteniéndose activo únicamente a través de las pistas grabadas por el cerebro en el instante del shock original. La diabetes es causada por un conflicto de resistencia. ¿Resistencia contra qué? La diabetes es un síntoma activo en conflicto. Si esta diabetes sigue siendo crónica, no significa otra cosa que uno está permanentemente en fase activa. Esta pista también puede ser el compañero de vida, si el compañero de vida ha jugado un papel en este conflicto. Ahora, por supuesto, uno podría estar tentado a preguntarse por qué la madre naturaleza permite que sus individuos estén crónicamente enfermos con estos raíles. ¿Qué se supone que tiene sentido en este momento? La pista es, en sí misma, una especie de sistema de alerta temprana, comparable a un radar. Su activación procede de nuevo desde el plano subconsciente, ya que la asociación entre el conflicto y el DHS se procesa en el sistema nervioso autónomo. Por eso la recaída se produce de forma inmediata en la fase de simpaticotonía, sin intervención de la mente consciente. Los animales notan este estrés y por lo tanto evitan la pista. Un perro al que cierta persona ha pateado de manera violenta recuerda a esta persona y la evita. Por otro lado, los humanos que hemos sido pateados por el jefe de la empresa también lo notamos, pero seguimos regresando a esta empresa y por lo tanto seguimos enfermos crónicos. Por lo tanto, no es que el rail no tenga sentido, sino que nuestra sociedad se ha alejado de lo biológico. No podemos cambiar a la madre naturaleza, pero podemos cambiar nuestra sociedad. Cada dolencia crónica, sin importar cómo la llames, funciona como la alergia. Quizá el verdadero problema es que nunca hemos entendido plenamente lo que implica el término alergia. También podemos reaccionar de forma alérgica frente a una pareja, a una situación cotidiana o incluso la conducción de un automóvil. Por lo tanto, durante el DHS las pistas asociadas deben identificarse y entenderse, forman parte intrínseca del conflicto. Si el conflicto no se resuelve, las pistas continúan funcionando y pueden provocar recurrencias a lo largo del tiempo. En este caso, la recuperación podría depender de evitar la exposición a esas pistas, derecho que tiene cada persona como un ganso que evita al zorro, incluso si el zorro protesta. Finalmente, sobre el tema de las pistas, me gustaría darte más información importante para tener a la mano. Como se mencionó, la pista pertenece al conflicto. Si este conflicto se resuelve ahora, la pista se disuelve con él y la alergia o el sufrimiento crónico desaparece de inmediato. Eso también es biológico. Si este conflicto ya no es un conflicto, entonces no es necesario que haya más advertencias al respecto, ¿verdad? Una participante del seminario de 40 años
Dijo que había tenido una alergia severa al sol desde que tenía 5 años, con varios síntomas graves como migraña, piel externa, estómago, etc. 2 veces terminó en la clínica de cuidados intensivos porque su cuerpo reaccionó de forma exagerada. Lo extraño es que no sufre el sol de invierno. En el glaciar puede hornearse al sol, pero tan pronto como la temperatura exterior supera los 25 grados centígrados y el sol golpea, reacciona de forma exagerada. Su conflicto, donde el sol a 25 grados de temperatura exterior se almacenaba como pista, se encontró rápidamente. En el Marcus Plus se perdió para sus padres cuando tenía 5 años. Para el niño, esto fue una sola catástrofe. Sufrió varios conflictos como el miedo frontal por la operación policial iniciada, separación de los padres, problemas territoriales al perder a los padres, etc. Le dije al hombre de 45 años que este conflicto nunca podría volver a ocurrir hoy. Si perdiera a sus padres hoy en la Marcus Plus, se sentaría en la cafetería de al lado, dejaría un cigarrillo y haría algunas llamadas telefónicas con su teléfono móvil. Le dije que al reconocer su conflicto, había salido de su subconsciente a su conciencia y ahora ha reconocido que este conflicto de la infancia es irrelevante para ella hoy. Ya no es alérgica al sol. De hecho, desde esta resolución de conflictos del seminario, su alergia al sol ha desaparecido. Con base en este testimonio, uno puede entender fácilmente este mecanismo. La pista nos advierte, al igual que nos advierte de la estufa, en la que una vez uno se estiró descuidadamente y se quemó. Cuidado con esa placa caliente, y mantendremos esta preocupación por el resto de nuestras vidas. Pero cuando esa placa calefactora ya no existe, no hay necesidad de tener cuidado con ella. A partir del testimonio de esta participante del seminario, surge otra cuestión. Si al evitar el sol permanecía sin síntomas, ¿puede considerarse eso una terapia? ¿Y en qué sentido sería válido? Aunque su conflicto no se resolvió realmente, ella estaba sana. Su conflicto fue provocado por un sol de más de 25 grados centígrados. Esa pista estaba almacenada en su mente cuando era niña. Cuando entraba en esa pista, su cuerpo literalmente gritaba, igual que lo hacía cuando era niña. Al tomar conciencia de su conflicto infantil que todavía podía recordar vívidamente, hoy con sus 45 años, pudo ver la diferencia en ese momento. Cuando era niña fue una catástrofe para ella. Hoy sería un ups y no valdría la pena ni mencionarlo. Su subconsciente ha podido reconocer que el sol de 25 grados o más centígrados ya no es peligroso. Nos gusta reprimir nuestros conflictos completamente en el subconsciente. A menudo no podemos recordarlos ni con la mejor voluntad del mundo. La Germanische Heilkunde sostiene que mediante el cuestionamiento adecuado, siempre partiendo del síntoma orgánico, porque el cuerpo no puede mentir, es posible identificar el conflicto reprimido actual. Todo ello se recoge en la tabla diagnóstica científica del Dr. Hammer, un material que puede estudiarse y aprenderse. Con el tiempo, se adquiere experiencia y uno llega a convertirse casi en un susurrador de personas. Me gustaría saber cuántas personas padecen enfermedades crónicas para las que la causa de su sufrimiento ya resulta irrelevante. Si el conocimiento de la Germanische Heilkunde formara parte de la educación general, sin duda habría menos enfermos crónicos. Diferentes cursos de conflicto sobre las pistas. A través de vías o raíles, uno se adentra en los diversos cursos del conflicto y por lo tanto permanece crónicamente enfermo. Por cierto, estos programas especiales con sentido biológico están hechos para una carrera y no para cientos. Por lo tanto, tiene sentido biológico evitar las huellas y no tiene sentido no evitarlas. Piense en la estufa caliente. Una vez que puede ser descuidado y tocarlo, pero si tocas la estufa caliente cientos de veces, ¿puedes imaginar lo que sucederá? En los viejos programas especiales controlados por el cerebro, tenemos una degradación tuberculosa en la fase de curación. Esta degradación del tumor puede sobrepasar un poco y se puede degradar más tejido del que se cultivó en la fase activa del conflicto. Supongamos que se cultivaron 1000 células en la fase activa. Luego 1100 células pueden degradarse en la fase de curación. Al final, tienes 100 células menos que el tejido original. 100 células menos no vale la pena mencionarlo en absoluto y no hace absolutamente nada. Pero si pasa por este programa cientos de veces,
El tejido inicial puede literalmente derretirse. Esto se traduce, por ejemplo, en hipotiroidismo, desecación de secreciones prostáticas, mucoviscidosis, flacidez de los senos, etc. Con el tejido conectivo ocurre lo contrario. Al final de la fase de curación, ese tejido se vuelve más grueso que antes, lo cual corresponde a su sentido biológico. Si estos programas especiales se activan y se resuelven cientos de veces a causa de un mismo estímulo, el tejido inicial se engrosa progresivamente, dando lugar a crecimientos del tejido conectivo como celulitis, tejido cicatricial o lipedema. Ahora, ¿cuándo ocurren una o más pistas y cuándo no? Comparemos nuestro cerebro con una computadora. Es posible que esté familiarizado con la aplicación del administrador de tareas en la computadora. Este administrador de tareas muestra gráficamente el rendimiento del equipo para cada aplicación individual que se está ejecutando actualmente. Si inicia demasiadas aplicaciones simultáneamente, la potencia de la computadora se agota y la computadora se vuelve muy lenta. Luego, debe cerrar algunas aplicaciones que se ejecutan innecesariamente y la computadora se vuelve más rápida de inmediato. Supongamos que estamos sentados en una habitación donde no hay impresiones sensoriales emocionantes. Nuestro cerebro no está particularmente ocupado. Hablando en sentido figurado, el rendimiento de la computadora del cerebro se balancea en la parte inferior. Si ocurre un DHS, nuestro cerebro hace un clic, pero como no hay impresiones sensoriales especiales, no puede almacenar nada, y por lo tanto no hay ni un riel para este conflicto. Sin embargo, si uno muerde la manzana, entonces necesita la potencia de cálculo de un cierto cerebro para esto. Primero hay que examinar la manzana. Entonces hay que ponerle los dientes a esta manzana. Luego se produce una sensación de sabor agridulce. Nuestro cerebro está casi 100% ocupado con esta manzana. Si ahora ocurre un DHS, entonces nuestro cerebro almacena esta manzana como una pista. Y de ahora en adelante uno reacciona a esta manzana con una recurrencia del conflicto original. Como ya se mencionó, no es necesario un nuevo DHS altamente agudo, dramático, aislado y que nos pille a contrapié para esta recurrencia. Uno simplemente reacciona alérgicamente a esta manzana a partir de ahora. Si uno ha sufrido un conflicto de separación con la piel exterior, reacciona alérgicamente a esta manzana con la piel exterior. Si uno ha sufrido problemas con el intestino, reacciona a esta manzana alérgicamente con el intestino. El sentido biológico es resolver este conflicto. Ese es el programa de la madre naturaleza que corre con nosotros en el subconsciente. Exactamente lo mismo puede ocurrir con la leche. Los seres humanos somos un tipo peculiar de mamífero. Seguimos consumiendo leche ajena incluso en la edad adulta. Para que nuestro organismo pueda utilizarla, se requiere una actividad cerebral específica. Por ejemplo, la producción de enzimas muy concretas que permiten descomponerla. Así, cuando bebemos leche, esta queda registrada en nuestro cerebro. Si ocurre un conflicto, el cerebro almacena la leche como una pista. Si alguien ha reaccionado con un conflicto de separación, reacciona alérgicamente a la leche con la piel externa a partir de ahora. Si ha reaccionado con un conflicto de ira, reacciona alérgicamente a la leche con el intestino a partir de ahora. Ya ves que el mensaje "tengo intolerancia al gluten" deja insatisfecho al sanador germánico y él preguntará de inmediato ¿con qué? ¿Con qué síntoma eres alérgico? En el conflicto no tiene por qué haber una pista, pero puede haber una incluso o varias pistas. Hablamos de pistas primarias y secundarias. La pista principal es siempre el conflicto en sí mismo, por ejemplo, la ruptura o la ira. La pista secundaria sería la manzana o la leche. Un ejemplo para demostrarte que el cáncer colorectal, la colitis ulcerosa, el estreñimiento, la diarrea, etc., siempre empiezan con un conflicto de ira, pero debido a los diferentes cursos del conflicto relacionados con las pistas, derivan en estos distintos síntomas intestinales. Construyamos un conflicto de molestia con el vecino. A una persona le acusan de algo de forma injustificada. El foco de Hammer está en el tronco cerebral a la izquierda. Es por tanto una porción de excremento de la que no se puede deshacer, involucrada en el intestino grueso. En la fase activa, las vellosidades intestinales y el tejido glandular se descomponen tuberculosamente en la fase de curación. En la fase activa hay estreñimiento y en la fase de curación, diarrea. El estreñimiento y la diarrea son causados por el músculo liso intestinal.
el mesencéfalo, que siempre funciona de forma sincrónica durante un conflicto por bocado. Estrictamente hablando, los músculos del intestino liso hacen proliferar a las células durante la fase activa, que no se degrada en absoluto en la fase de curación. Sin embargo, esto llevaría a demasiados detalles y no es tan relevante para lo que sigue. En la tabla de diagnóstico científico del Dr. Hammer, todo está escrito en detalle. Entonces, ocurre este conflicto de ira con el vecino, que ahora juega un papel esencial como una pista potencial en este conflicto de ira, y por lo tanto, está presente en el cerebro. El vecino ha estado continuamente en la cabeza. Con él y solo con él, uno tenía este problema. Ahora uno acumula carga de conflicto. Inmediatamente uno no notará la proliferación celular y la obstrucción, pero uno está completamente activo en conflicto con las manos frías. Uno trata de resolver este problema y habla con su compañero de vida sobre este vecino imposible. El compañero de vida puede ayudarte a percibir que este vecino es básicamente mentalmente inferior. Eso resuelve este conflicto para ti, porque podrías cambiar tu punto de vista. Este vecino es realmente digno de lástima. Ahora entras en fase de curación. La pregunta decisiva de lo que se ha descrito hasta ahora es casi evidente. ¿Cuánto tiempo se tardó en resolver este conflicto? ¿Tomó un año? Luego, uno ha estado activo en el conflicto durante un año y ha acumulado una carga de conflicto de un año. Una división celular de las vellosidades intestinales durante el periodo de un año. Este tumor ya se habría notado solo por razones mecánicas. Además, uno apenas habría tenido apetito durante un año y habría estado notablemente demacrado. Dependiendo de la intensidad de este conflicto, uno podría haber muerto ya de demacración. El hecho de que uno haya manejado físicamente este año hasta ahora indica un conflicto menos intenso. Hasta ahora uno de ellos se limitaba a estar activo. Sin embargo, ahora tiene una carga de conflicto de un año. Esto puede causar problemas considerables en el proceso de curación posterior, donde un cirujano puede tener que intervenir. En este caso, ¿necesitaríamos medicina de emergencia? ¿O solo necesitaríamos unas pocas horas? O quizá unos minutos. Habríamos tenido una hora de obstrucción y proliferación celular. ¿Qué tan grande es un tumor que ha tenido una hora de división celular? ¿Del tamaño de una manzana o del tamaño de la cabeza de un alfiler? Probablemente de este último tamaño. Niego que uno pudiera observar un tumor creciendo a simple vista, pero dejemos que este cáncer de colon tenga el tamaño de la cabeza de un alfiler. En la siguiente fase de curación de una hora, este tumor es degradado tuberculosamente por los microbios. Después de una hora, uno estaría completamente sano otra vez. Se tuvo estreñimiento durante una hora y diarrea durante otra hora. Fin. Supongamos que este conflicto permanece activo y así durante toda una vida a través de la vía del vecino. Esto sería posible. Por ejemplo, si ese vecino se mudara a su propio salón como solicitante de asilo, esto conduciría a una vía permanente. Entonces la proliferación celular y la obstrucción permanecerían. Después de un año, uno tendría un diagnóstico de cáncer de colon o habría muerto antes por caquexia. Con el siguiente ejemplo, el mecanismo de funcionamiento de la pista se vuelve aún más claro. Este vecino será ahora el vecino de nuestra casa de fin de semana en el campo. Solo los fines de semana vemos a este vecino y con él entramos en contacto con la pista. Si entre semana vivimos en el piso de la ciudad, estamos fuera de la pista respecto al vecino. Las exigencias de la vida cotidiana también nos distraen. El curso de un solo círculo ocurriría si el conflicto con el vecino se resolviera definitivamente. Por ejemplo, mediante la conversación aclaratoria con la pareja. Entonces también se disolvería la vía del vecino. Uno habría tenido este SBS del colon funcionando una sola vez. Según la carga del conflicto, la fase de curación había transcurrido. Al final de la fase de curación, uno estaría completamente sano de nuevo y también permanecería sano. Uno ha superado a este vecino inferior y ahora puede decir lo que quiera, ya no le afecta. Pero si no puede resolver este conflicto, ayuda a evitar esta vía. El ganso tampoco puede resolver el conflicto con el zorro, pero puede evitarlo y así mantenerse sano y con vida. Un curso policíclico ahora puede ocurrir de la siguiente manera. Durante la semana estás en la casa de la ciudad y solo los fines de semana vives en la casa del campo. Allí estás activo con tus intestinos durante 2 días debido a la pista vecina y tienes estreñimiento. De vuelta en la casa de la ciudad y lejos del vecino de la pista,
uno entra en la fase de curación con diarrea durante 2 días. Durante los 3 días restantes, uno está completamente libre de síntomas. Pero uno tiene que lidiar crónicamente con el intestino. Con un poco de suerte, el médico convencional tal vez diagnosticaría la enfermedad de Crohn incipiente. Sin embargo, si renuncia a su casa de la ciudad debido a la pensión y se muda a la casa del campo, entonces la pista del vecino en el intestino causa curación pendiente. Las breves recurrencias intermedias son desencadenadas por la pista del vecino, que ahora se ve varias veces al día. El intestino ya no se calma en absoluto y se establece el diagnóstico médico convencional de colitis ulcerosa. Entonces, ya ves, querido estudiante, que el cáncer de colon, la colitis, el estreñimiento, la diarrea, etc., tienen una sola causa y se transmiten crónicamente a través de pistas. En principio, todos los cursos crónicos de enfermedades, sin importar cómo se llamen, siguen el mismo patrón. Por lo tanto, también es esencial encontrar las pistas correspondientes al conflicto respectivo. Después de todo, uno todavía tiene la posibilidad de evadir, como el ganso evade al zorro. Uno abandona la residencia de campo y se aleja del vecino hacia la ciudad y vuelve a estar sano otra vez. La Germanische Heilkunde solo la comprensión del paciente se interpone entre el paciente y su salud. Si el paciente comprende las conexiones, se libera de la superstición y el pensamiento dogmático de la medicina convencional científicamente refutada. Él cambia la dirección de sus pasos por sí mismo, lo hace por su interés en mantenerse sano. Del mismo modo, sigue las leyes de la creación. La salud es la voluntad de la creación, una creación cuyo hijo es el paciente. Quinta ley biológica de la naturaleza. Términos como cáncer, alergia, enfermedad, inflamación, depresión, etc. despiertan miedo, pero hasta ahora han permanecido completamente incomprendidos por la medicina en su esencia. El enfoque siempre ha estado en tratar sus respectivos síntomas. La verdadera causa no se entiende. Nadie se preocupa de la psique del paciente en absoluto, y por lo tanto, no es sorprendente que la medicina convencional logre resultados sobresalientes en la medicina de emergencia, pero sea absolutamente incapaz de tratar las enfermedades que surgen por su cuenta. Esto se ha mantenido sin cambios desde sus 100 años de existencia hasta la fecha, y aquí radica el dominio de la Germanische Heilkunde, que algún día incorporará la medicina de emergencia como medicina complementaria. La Germanische Heilkunde ha reconocido que las enfermedades son un síntoma, ya sea de la fase activa o de la fase de curación. Desde el punto de vista de la comprensión de la historia del desarrollo, todos ellos son solo una parte de un programa especial con sentido. La fase activa ayuda a resolver la causa, la fase de curación ayuda a limpiar la basura necesaria para ello. Con la gran mayoría de los programas especiales, el significado radica inmediatamente en la fase activa. En otras palabras, nuestro propio cuerpo ha incorporado la cura para la causa. Por ejemplo, el cáncer de mama en la madre es la terapia de su hijo enfermo. Si el niño se recupera a través del aumento de la leche materna, la madre puede resolver su conflicto de cuidado de su hijo enfermo y su cáncer de mama desaparece espontáneamente. Con esta nueva comprensión a partir de ahora, la terapia se trata de evitar la causa. La medicina de emergencia debe permanecer para emergencias. De lo contrario, sin embargo, no se dejará piedra sin remover. Con esta quinta ley biológica de la naturaleza, también el paciente comprende que el síntoma en su cuerpo no es el verdadero problema. ¿Por qué debería tener miedo de un evento que lo ayude a resolver la causa de su problema? Entiende que el verdadero problema existe en su empresa o en otro lugar. Actuará causalmente por su cuenta y resolverá activamente la causa de su cáncer. No solo eso, sino que pierde el miedo completamente infundado de que algo extraño está furioso en su cuerpo y supuestamente quiere comérselo. Al comprender esta quinta ley biológica de la naturaleza, uno pierde el miedo al síntoma. La Germanische Heilkunde nos hace libres. La lateralidad biológica. La lateralidad biológica puede diferir de lo que se creía anteriormente. Muchas personas reconocen su verdadera destreza solo por la llamada prueba de aplausos y a menudo con un efecto de «ajá». La primera acción del terapeuta cuando el paciente viene a verlo es estrecharle la mano. Te das la mano cortésmente, sin un guante de corona. Además, con el apretón de manos, uno ya tiene el primer diagnóstico. Si el paciente tiene manos de oro como el hielo, uno sabe que está activo en conflicto con algún programa especial. Si tiene las manos hirviendo,
uno sabe que está en la fase de curación con algún programa especial. Si tiene manos calientes normales, el supuesto paciente viene en otro asunto. Lo segundo que hace el terapeuta es hacer que el paciente aplauda para determinar su lateralidad biológica y por lo tanto su pareja y su lado madre o hijo. Más sobre esto en un momento. La tercera acción del terapeuta sería averiguar el estado hormonal del paciente, es decir, determinar si el paciente es mujer u hombre. La situación hormonal juega un papel esencial en el ámbito territorial. Tampoco es algo fijo y puede cambiar. Con el tiempo y a medida que envejecemos, una mujer se volverá más masculina, por lo tanto, un hombre. Y un hombre se volverá más femenino, por lo tanto, una mujer. Así, con un cambio en las hormonas, la naturaleza y la sensación han cambiado. Los viejos conflictos pueden resolverse porque ya no se pueden sentir. Pueden surgir nuevos conflictos que antes no desempeñaban ningún papel. Se pueden volver a percibir viejos conflictos y el foco de Hammer salta de un lado del territorio precisamente al lado opuesto. De este modo, el SBS entra en solución y el que es exactamente opuesto en el cerebro se reinicia. El área territorial de la corteza cerebral es, como se ha dicho, la parte más compleja del cerebro. Cuanto cambia el comportamiento de las personas, cuando cambian sus hormonas. Usted mismo lo sabe por experiencia personal. La pareja joven. El hombre va al frente y protege a su esposa. La mujer camina detrás del hombre a una distancia respetable y se deja proteger. La pareja es armoniosa. A la edad de 50 años, la mujer entra en la menopausia. El estrógeno de sus ovarios disminuye, pierde la ovulación y su periodo sangra. En el cerebro cambia su área territorial femenina con el área territorial masculina y por lo tanto tiene un comportamiento territorial masculino. El macho sigue siendo macho. Ahora de repente, dos ciervos territoriales viven en el mismo hogar territorial. Ahora las chispas vuelan en la asociación. Ahora quieren pasar por la misma puerta al mismo tiempo. Este estado casi insoportable dura 25 años, hasta que el hombre con sus 75 años ahora también entra en el cambio. En el cerebro cambia su área territorial masculina por la femenina. De ahora en adelante, la abuela va al frente y el abuelo la sigue. Ahora vuelve a armonizar, así que mitad y mitad. Ya has observado todo esto tú mismo, y por lo tanto sabes que una mujer no puede compararse con una abuela mayor en sus percepciones. Son personas casi diferentes y tienen un sentido de conflicto completamente diferente. Aunque la señora mujer sigue siendo oficialmente la señora mujer, sin embargo, un cambio de situación hormonal también le sucede a la joven cuando toma la píldora. La píldora masculiniza a la mujer. Las mujeres masculinas tampoco desean tener hijos. ¿Quién elige a la pareja? ¿El hombre, la mujer o viceversa? Correcto, la mujer elige a su pareja. En tu relación probablemente también fue así, y la mujer que toma la píldora es una mujer masculinizada a la que le gustan los blanditos. Como hoy en día casi todas las mujeres toman la píldora, los blanditos están muy demandados. Los machos alfa están relativamente menos demandados. La lateralidad biológica, por otro lado, es algo fijo que nunca puede cambiar en toda la vida. Se determina en la primera división celular del óvulo fertilizado, por lo tanto, justo al comienzo de nuestra vida. Que la determinación de la lateralidad biológica ocurre en la primera división celular. Se sabe de los gemelos idénticos. En el caso de las células monocigóticas, las dos primeras células comienzan la división celular de nuevo después de la primera división celular. Después de todo se crean dos hijos. Estos gemelos son genéticamente idénticos, pero uno aplaude a la derecha y el otro a la izquierda. La mano se puede reconocer en la llamada prueba de aplausos, por el hecho de que la mano más movida pertenece casi a la pareja y la mano más tranquila pertenece a la madre o al niño. La persona biológica diestra aplaude con la mano derecha en la mano izquierda. Su lado derecho del cuerpo es el lado de la pareja y su lado izquierdo es el lado de la madre y el hijo. Como ya se mencionó, la lateralidad no jugó un papel en el tronco encefálico. La lateralidad juega un papel solo a partir del cerebelo, extendiéndose luego sobre la médula cerebral hasta la corteza cerebral. Pero eso también significa que ya en la primera división celular, el cerebelo al menos se crea.
Fascinante si uno mira esto desde la historia del desarrollo. Con el cerebelo se programa el primer comportamiento social y a partir de ahora se hace una distinción entre pareja y madre e hijo. En la naturaleza, la relación madre o hijo siempre es clara. La madre reconoce a su hijo entre cientos y también un niño reconoce a su madre. Con el padre, el niño no está tan seguro y también el padre es alguien inseguro hacia 100 hijos, que ahora es suyo y cuál no es suyo. Esa es también la razón por la que el padre se pone al lado de la pareja. Tampoco es tan relevante. Por otro lado, la otra mitad de nuestro cuerpo pertenece a la madre biológica o más tarde al hijo biológico. Los partners son todos aquellos con quienes tenemos que tratar, como amigos, compañeros de trabajo, adversarios, etc. En su mayoría personas de la misma generación. La madre es una generación mayor. El hijo biológico es una generación más joven. Si uno sufre un conflicto motor de no poder sostenerse, puede paralizar los músculos de la mano. Si se trata de la pareja, la mano de la pareja está paralizada con la derecha y con la izquierda. Por otro lado, si uno no puede sostener a la madre o al niño, la mano de la madre se paraliza, la mano de la persona diestra está paralizada a la izquierda y la mano de una persona zurda está paralizada a la derecha. El mismo principio se aplica al tejido conectivo y los huesos, los ovarios y los testículos, la piel externa. Con la dermis y la epidermis, la regla de lateralidad no se cumple en los casos en el ataque o la separación fue real. En estos casos, la manifestación orgánica será el lugar concreto donde se sufrió el ataque o la separación independientemente de la lateralidad. Si uno fue reentrenado cuando era niño como una persona biológica zurda en el lado derecho, esto no cambia la surdera biológica. El lado del compañero está y permanece en el lado izquierdo. Incluso por un cambio hormonal, uno no cambia su lateralidad. La lateralidad, por lo tanto, permanece fija de por vida. Nota final. El Dr. Hammer a menudo llamó a su descubrimiento un regalo de los dioses. Con la trágica muerte de su hijo, Germanische Heilkunde se hizo conocida mundialmente a través del caso de nuestra hija Olivia, que sufría de cáncer. Los destinos brutales de dos niños inocentes entrelazaron las tres normas al pie de Drasil con el cambio del paradigma global en la medicina, liberando automáticamente la medicina de las manos del estado profundo. Germanische Heilkunde, con sus 5 leyes biológicas de la naturaleza, será la base de nuestra futura medicina en todo el mundo. Esta nueva medicina es estrictamente científica y no necesita dogmas ni necesita estadísticas, y a pesar de su naturaleza científica, esta nueva medicina es infinitamente humana. También se las arregla por completo sin ningún experimento con animales. El mundo está cambiando hoy. Si este estado profundo es derrotado, rápidamente será evidente si este cambio del sistema fue real o simplemente el siguiente nivel es el mismo juego. Cuando finalmente tengamos un estado constitucional nuevamente, Germanische Heilkunde inevitablemente se abrirá paso. Dr. Hammer estaba convencido de esto, y yo también. Agradezco su atención. Helmut Pilar, el padre de Olivia.